Los trabajadores de este país siguen con el miedo en el cuerpo. Eso de que la crisis ha pasado no se lo cree casi nadie, si no pregunten en Europa. Es verdad que llueve menos, pero todavía hace mucho frío. Con más de 5 millones de parados, parece casi una broma hablar de recuperación, pero continuar con este pesimismo puede ser muy peligroso. 2015 parece la fecha marcada para levantar la cabeza. Los presupuestos dicen que hemos tocado fondo y las cifras auguran una recuperación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En este programa también queremos ser positivos, pero sin olvidar que el año que viene es año electoral. Los tiempos pasados no volverán. Las heridas aún son muy profundas. En el mejor de los casos, su salario habrá sufrido un recorte y en el peor estará en el paro. Los principales sindicatos de este país han lanzado la primera campaña para recuperar los salarios perdidos. ¿Es esto posible? Para obtener una respuesta fiable nos acompañan hoy sindicatos y empresarios. Agustín Prieto, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Secretario regional de la UGT de Castilla y León. ¿Por qué en este momento se lanza esta campaña cuando llevamos ya 4 años bajando los salarios? Bueno, ¿por qué este momento? Porque ahora es cuando también el propio gobierno y algunos indicadores dicen de que pueda haber una pequeña recuperación. Vamos a ver si eso es cierto. Y en todo caso, para ayudar a esa recuperación, las organizaciones sindicales hemos considerado como una herramienta imprescindible, ya no solo lo planteamos los dos sindicatos que estamos aquí, se están oyendo muchas voces dentro de la OIT, dentro de la OCDE, se están oyendo voces en las que dicen que es necesario recuperar poder adquisitivo de los salarios para conseguir también una recuperación económica. Si no hay recuperación salarial, no hay recuperación esa pérdida de poder adquisitivo que hemos acumulado a lo largo de tanto tiempo, desde luego va a dificultar también que haya esa recuperación económica, porque solo los salarios adecuados van también a propiciar una demanda interna importante en el consumo, y una demanda interna en una recuperación económica es totalmente imprescindible. Ese es el momento ¿y por qué ahora? Porque ahora es el momento para poderlo hacer, y para que hay muchos sectores que empiezan ya a tirar un poquito, pues hay que recuperar esos salarios perdidos. Ángel Hernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Secretario General de Comisiones Obreras en Castilla y León. Acabamos de conocer los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Una de las notas a destacar es que se vuelven a congelar por 5º año consecutivo el salario de los funcionarios. ¿De verdad se cree que las empresas van a dar un giro y van a incrementar los salarios, o van a recuperar, aunque sea una parte pequeña, del dinero que se ha perdido? Bueno, yo creo que son dos escenarios en este momento diferentes, ¿no? El primero creo que es una situación absolutamente injusta. Lo ha sido injusta en el pasado, pero quizás siguiendo la misma lógica de quienes congelaron, primero bajaron y luego congelaron los salarios de los empleados públicos de este país, también de la Comunidad de Castilla y León. Ahora que se anuncian cifras macroeconómicas que, según los diferentes gobiernos, dicen que hay una cierta, o va a haber una cierta recuperación económica para el próximo año, precisamente los mismos que les congelaron o les bajaron los salarios, que ahora dicen que empieza a salir el sol, resulta que les siguen manteniendo en la nevera. Creo que es una situación de una cierta incompatibilidad. Creo que los presupuestos generales del Estado y de la comunidad autónoma deberían de haber tenido un incremento salarial. No estamos hablando de qué cifra, estamos hablando del concepto en este momento. Y eso hubiera sido bueno para el conjunto de la economía del país y de Castilla y León. Hay que tener en cuenta que en Castilla y León hay, creo que son cerca del 20% de la población asalariada de Castilla y León son empleados públicos, entre la Junta de Castilla y León, la Administración Central del Estado y las corporaciones municipales. Toda esta gente, que son en el país más de 3,5 millones de personas,
sobre el volumen de asalariados del país, es un porcentaje de gente que está en este momento tirando hacia abajo de la masa salarial del país y por lo tanto también de la economía y del consumo. Bueno, hoy no nos acompaña nadie de ningún responsable de ninguna administración, pero sí nos acompañan empresarios. Es el caso de Gerardo Gutiérrez. Buenas noches. Muy buenas noches. Presidente del Grupo Gadea. ¿De verdad ha llegado el momento en el que se pueden recuperar los salarios perdidos? Bueno, yo creo que no hay una respuesta única. Hay situaciones en donde las empresas en un momento determinado han tenido que ajustar costes, por supuesto entre ellos los costes salariales, y que el transcurso de la crisis ha permitido que las empresas caminen mejor. Y en esos casos yo creo que es, no voy a decir obligado, pero casi, recuperar la situación previa parece que es razonable, y hay muchas empresas que eso no se ha producido, por no decir aquellas en las que ni siquiera se puede hablar de recuperación, ni de aumento, ni de disminución de salarios, porque son empresas que desaparecieron. Es decir, lo que yo creo es que se puede admitir un concepto genérico en el sentido de que si la situación mejora, tiene que mejorar para todos, y yo eso lo comparto, y por supuesto lo que no creo que sea para nada conveniente es el café para todos. Yo creo que hay que ir caso a caso, y ahí, y lo digo claramente, bueno, los sindicatos, la patronal, a mí me dan mucho miedo en ese sentido. Manuel Soler, buenas noches. Buenas noches. Empresario, presidente también de la fundación de la CV, la patronal vallisoletana, también ha sido presidente hasta hace muy poco. Ya lo decía Gerardo, la crisis ha llevado miles de empleo, también se ha llevado por delante muchas empresas. ¿Las empresas que han sobrevivido están ya ganando dinero? Bueno, las empresas que han sobrevivido, las hay que están resistiendo y las hay que están empezando a ganar dinero. Puede ser que las estén empezando a ganar dinero, por eso estoy muy de acuerdo con Gerardo en el concepto que hay que ir empresa por empresa. Pero sobre todo lo que hay que ver es el valor que está creando en este momento cada una de esas empresas, y que el valor que se crea dentro de la empresa por los propios trabajadores. A partir de ahí, si hay ganancias de productividad importantes, es cuando se pueden empezar a repartir o incrementar salarios. Si no hay ganancias de productividad y lo que hay es un resistir y un aguantar, difícilmente es difícil subir un salario. Estamos en un momento donde además estamos con una inflación muy baja, y donde, bueno, pues cuando estamos hablando de inflación cero, pues, o inflación de un punto, digo, de una décima de punto, bueno, pues hay que ser muy prudente en el concepto de subida salarial también. Veremos qué empresas, qué sectores les ha ido bien y quiénes les ha ido mal, y veremos si se puede relacionar lo que es el salario a la productividad, que parece que es una asignatura pendiente que tenemos en España. El duro ajuste salarial en el sector privado y público es una realidad. Se calcula que el recorte medio salarial en los últimos 4 años ha sido de un 11%, aunque que quizá lo más preocupante es que los nuevos empleos tienen una remuneración mucho más baja que antes de la crisis. Menos dinero, menos consumo, lo que se traduce en poca actividad económica y por consiguiente poco empleo. Una pescadilla que se muerde la cola. Los sindicatos son contundentes. No se puede hablar de salida de la crisis con los datos de paro actuales ni con empleos precarios. El riesgo de pobreza de nuestro país ya está en el 27,3 en el 2013, que afecta evidentemente de una manera bastante más dura a las personas desempleadas, con una tasa de riesgo de pobreza de cerca del 40%. Por primera vez en España, los trabajadores con contrato temporal y contrato parcial son más que los trabajadores con contrato estable e indefinido. Por eso exigen mejoras en los salarios, que han caído un 11% desde 2010, algo que dicen motivará un aumento de la competitividad, de la productividad y del consumo interno. Seguir devaluando, seguir deprimiendo los salarios en España no es ninguna garantía de salir de la crisis, al contrario, lo que se va a hacer es deprimir más la economía y, por lo tanto, alejar la salida a la crisis. Ese incipiente cambio de ciclo económico en sus posiciones positivas no llega al conjunto de los trabajadores, al conjunto de la sociedad. Propuesta que llega al sector empresarial porque es con quien se tienen que negociar los convenios, y de primeras la patronal no rechaza de pleno la petición, aunque matiza que no podrá llevarla a cabo de forma generalizada. Hay sectores que su evolución ha sido positiva, y que esos sectores, bueno, pues se podría ver la
posibilidad de revisión de esos acuerdos salariales o de esos convenios en los que se refleja cuál es la masa salarial que tienen que percibir los trabajadores. En ese sentido, yo creo que los empresarios estamos abiertos a hablar. Por otro lado, los sindicatos también exigen al Gobierno, al que piden que amplíen 10 puntos la cobertura para parados, planes específicos para desempleados de más de 40 años y para los de larga duración, y la aplicación de la garantía juvenil para menores de 25 años. Bueno, ya había junta directiva en Madrid de la COE, por eso nos ha complicado mucho que estuviese alguien aquí de la patronal de Castilla y León. Les hemos escuchado a Santiago Aparicio, sí que repiten en la línea que escuchábamos hace un momento que debe ser por sectores, que ahí en ese sentido sí estarían dispuestos a sentarse. No sé si ha habido algo más, si habéis cerrado ya alguna reunión para ver. Claro, no es lo mismo hablar del automóvil que hablar de otra... No es lo mismo, pero yo creo que nosotros, los dos sindicatos, hemos dado muchas muestras de gran responsabilidad. Cuando hay un problema en una empresa, puntualmente lo hemos tratado y hemos tratado de buscar las mejores soluciones para que, en común con la Administración y con el propio empresariado, para que esa empresa se siga manteniendo. Con lo cual esos cauces siempre están abiertos. Pero ahora estamos hablando de que hay que recuperar la economía, que hay que recuperar salarios. Y estamos hablando aquí, como ejemplo, desde el año 2008, la masa salarial que se ha perdido en Castilla y León ha sido de más de 4.000 millones de euros. Eso tiene mucha incidencia, obviamente, en el consumo, en la economía. Por contra, los beneficios empresariales en ese periodo de crisis han aumentado. Lo que participaban de la riqueza nacional, los beneficios empresariales, antes de la crisis estaba en el 47%, ahora está en el 48%, que mientras los salarios han ido bajando, los beneficios empresariales, solo dice la estadística oficial, han ido creciendo. Y obviamente ante todo eso nosotros tenemos que decir que no, y tiene que haber una recuperación salarial. Pero cuando hablamos de recuperar ese poder adquisitivo de los salarios, entiéndase como salario, porque estamos también hablando de eso, que hay que recuperar también prestaciones para los desempleados que ya no tienen ningún tipo de ingreso. Eso también es salario que estamos pidiendo para ello, y que hay que recuperar los que ya no tienen ningún tipo de cobertura, tienen que tener una garantía de unos ingresos mínimos. Estamos hablando de que el nivel de las pensiones tiene que recuperarse, no puede seguir con esa ridiculez de esa subida del 0,25%, tiene que garantizarse una mejora de poder adquisitivo. Estamos hablando de que el tener más salarios ahora ahora mismo, pues va a ser de que las futuras pensiones también sean unas pensiones dignas, porque con los salarios que estamos teniendo en la actualidad, y estamos viendo ahora mismo, muchos trabajadores tienen trabajo, y ese trabajo que tienen no les garantiza un empleo, un salario digno, y incluso tener un trabajo no es abandonar el umbral de la pobreza. No sé si vale el ejemplo del petróleo, que parece que cuando baja el petróleo luego la gasolina tarda mucho más en llegar a esa rebaja, por buscar las diferencias, es decir, hay una recuperación en las ganancias de las empresas y tarda mucho más en llegar en los salarios. No sé si... Las empresas que siguen estando mantienen beneficios. Ha habido, lógicamente, han entrado en procesos de competitividad muy importantes, porque lógicamente, como bien se dijo, todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Qué han hecho las empresas? Las empresas, por ejemplo, han ahorrado mucho dinero en financiación, han hecho un esfuerzo muy importante en sanear sus cuentas, los que han aguantado, y han reducido mucho la deuda que tenían, ¿no? Al contrario que las administraciones públicas. Entonces, por ejemplo, eso es importante. Y eso ha dado más solidez y más fuerza a las propias empresas para abrir otros mercados nuevos. No todo el beneficio se produce igual en el mercado interior, se puede estar produciendo en mercados exteriores. Entonces, las estadísticas siempre pasa lo mismo, es decir, cuando dos comen medio pollo, igual uno está comiendo uno entero y otro está sin probarlo. Esto es así. Es verdad que... Pero el hecho real es de que muchos trabajadores han visto bajar sus salarios y en esa misma empresa han aumentado los beneficios empresariales. Con lo cual no ha ido a la mayor competitividad de la empresa, claro. No, a mí no me parece malo. Ha ido simplemente a incrementar los beneficios empresariales. Pero bueno, los beneficios empresariales son la primera piedra que hay que poner en una empresa para que esa empresa sea luego más competitiva. Puede invertir en I+D, puede invertir en formación de los trabajadores. O sea, hay muchas cosas que hace una empresa que podríamos considerarlo, no voy a decir un salario diferido,
pero si se da formación a los trabajadores, si se invierte en I+D para dar solidez a la empresa, si se abren nuevos mercados que son inversiones a futuro, que pueden ser buenas o malas, o sea, vamos, buenas, que pueden salir bien o pueden salir mal. Quiero decir que hay muchas cuestiones que son muy importantes y que respaldan precisamente la calidad del empleo y la estabilidad del empleo. Cuando una empresa dice que está estable y puede dar ese paso de incrementar los salarios o al menos recuperarles. Yo soy absolutamente partidario, yo de lo que no soy partidario, voy a empezar por lo primero, es de que se uniformicen los criterios, como acaba de decir el responsable de CECALE, o como decís vosotros mismos. Yo estoy totalmente en contra de la aplicación uniforme de convenios sectoriales, por ejemplo. Yo creo que cada empresa es un caso y aquí tenemos que pensar más en el sindicalismo en la empresa que en el sindicalismo global. Esto es criterio mío y lo ejerzo además en mi empresa. Segundo concepto, salarios ligados ni siquiera a la productividad, salarios ligados a la competitividad. Tú puedes ser muy productivo y no ser competitivo. Entonces, pongamos la competitividad encima de la mesa. Por cierto, los salarios son una pequeña parte o un factor más, y no necesariamente el más importante, en lo que es la competitividad de una compañía. Y en el tercer punto, pues hombre, yo creo que me parece que es de inteligencia, no solo digo conveniente, sino que los trabajadores de una compañía participen de los resultados de la compañía y de alguna forma igualmente se vinculen en las vacas flacas a los malos resultados de la compañía. Yo creo que ese criterio, que aquí no existe en términos generales en España, sería muy oportuno que se pusiera encima de la mesa, que lo pudierais asumir. Bueno, vamos a ver, porque es que a lo mejor vamos a terminar volviendo locos a la gente, ¿no? Porque con tanto criterio, al final va a parecer que el único criterio que hay es que va a ser imposible actualizar los salarios en este país. Vamos a ver, en este momento se está intentando negociar un acuerdo guía entre la patronal estatal y los dos grandes sindicatos de criterios generales para la negociación colectiva. La negociación colectiva empresa a empresa se puede hacer en empresas del tamaño de las que tú tienes, Gerardo, pero empresa a empresa, en empresas que son micro, como en la mayoría en este país, de 4 o 5 trabajadores, ni el empresario ni los trabajadores están capacitados para la negociación en esa empresa. Y por lo tanto hay que compaginar los tamaños de determinadas empresas, donde esa empresa con sus sindicatos en la empresa, que también son los de fuera, en la mayoría de los casos, tienen que compaginar convenios suelo, que tienen que ser convenios generales de sector, y cada sector es un mundo en este momento, y eso es verdad, pero no se puede decir que cada empresa tiene que negociar esto, porque estar diciendo eso es dejar al 80% de las empresas y de los trabajadores de Castilla y León a la bull de no se sabe qué. Entonces, en Alemania son convenios estatales, sectoriales. Lo digo porque, en fin, y luego esos convenios se renegocian o se aplican en la empresa, como aquí. Y aquellos que no tienen un convenio propio de empresa, que ya tienen su marco. Segunda cuestión, durante la crisis, en multitud de empresas y de sectores, las organizaciones empresariales, las empresas con los representantes de los sindicatos en las empresas, han negociado la aplicación o no aplicación del convenio por una determinada situación. Entonces, ahora de lo que estamos hablando es que no solamente es que la economía del país parece que va a tirar hacia adelante, en su conjunto, sino que además hay que forzar el consumo interno de este país. Porque estamos viendo hoy los datos que las exportaciones que hemos estado durante un año, que nos han estado dando la matraca, que este país estaba empezando a coger músculo gracias a las exportaciones, se han acabado las exportaciones. Y empezamos otra vez a importar más, como siempre. Porque hay una parte del tejido productivo de este país que no da satisfacción al mercado interior. Y acabo. Esto de medir la productividad, ahora hay un término nuevo, que es el de la competitividad. Vale. Y yo, tanto en la competitividad como en la productividad, os hago a vosotros que sois empresarios una pregunta. ¿Cómo se mide la productividad en un bar o en una tienda de ropa
cómo se mide la competitividad en una empresa y cuál es el papel que tienen los trabajadores a través de sus representantes para poder opinar, para mejorar la competitividad y la productividad. No sea que con tanta palabra al final nos vayamos a olvidar que el índice de precios todos los años sube y con todos estos conceptos al final la cuestión es que es cero patatero, como decía el ínclito. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio. Ya he hecho la pregunta. Porque ojo con los indicadores de competitividad, porque hace 3 años, al inicio de la crisis, los índices de competitividad de este país se dispararon. Como consecuencia... De productividad. No, claro que se fueron 3,5 millones de personas al desempleo y cuando se divide el Producto Interior Bruto entre la gente, subió la competitividad. Lo mismo quiere decir que... Pero Manolo, era una competitividad errónea. Bueno, y acabo. Las empresas de Castilla y León, y no voy a poner nombres porque no quiero poner nombres ni marcas encima de la mesa, que son las líderes en las exportaciones, son las que tienen mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Sí, entonces vamos a analizar las cosas con un poco... Estamos hablando de grandes compañías. No. No, claro, es que resulta que cuando... No. Es que estamos hablando de lo que estamos hablando. Sí. Se dice, no, es que para competir en el exterior hay que tener moderación salarial. No hemos dicho eso. ¿Cómo que no? Hemos dicho que para subir los salarios es necesario ser una empresa competitiva. ¿Y eso qué es? Pues una empresa que no ha caído con la crisis. Dime cuál es. Dime un caso concreto. ¿Cómo se mide en tu empresa la productividad? Cualquiera no. Dímelo en tu caso. Yo te lo digo como lo hacemos en mi empresa. Es que en la tuya es fácil. No, pero la competitividad es muy fácil. Mira. En la tuya es fácil. La que es competitiva en el mercado. Pero en la mayoría de los sectores de comercio, de hostelería, de pequeña y mediana empresa, ¿cómo se mide la productividad? ¿Cómo mido yo la competitividad de mi compañía? 1, crezco. Segundo, tengo más margen sobre ventas. Ya tengo 2 conceptos que además son esenciales para el funcionamiento y el futuro de todas las empresas. Crecer y ganar más. ¿Qué tengo que hacer yo? Como toda la gente en mi compañía sabe si crezco, porque conoce la facturación al día, y si ganamos más. Y además es que son partícipes. Fíjate qué fácil es medir la competitividad. Si gano. ¿Cuál es la condición? Hombre, que los salarios tengan un componente variable ligado justamente al resultado de la compañía. Ligado, por tanto, a la competitividad de la compañía. Es muy fácil medirlo. Lígalo al resultado de la compañía. Mira, pero es que el error... Pero eso se puede hacer en todas las empresas de este país. ¿Por qué no? La mayoría no. Pero aquí partimos de una cosa, de un error. Yo creo que estamos aquí incidiendo mucho en el factor, en la incidencia salarial en la competitividad. Claro. Y hemos dejado claro de que es un factor mínimo. Nosotros aquí hemos puesto el ejemplo. Renault, por no poner otra empresa, es competitiva, nadie lo pone en duda. Incluso esta factoría de aquí de Valladolid es más competitiva que otras empresas del mismo grupo que están en países donde la mano de obra es infinitamente menor que la de aquí. Y tienen un magnífico convenio, uno de los mejores convenios que puede haber, y es competitiva. No es solo el factor salarial lo que incide en la competitividad de una empresa. Hay otros factores como la energía, que en muchos casos es lacra mucho más la competitividad de la empresa que los salarios. Hay compañías ya que la producción, que eso nos queda también un problema a nosotros a la hora de negociar las condiciones de los trabajadores, que producen de noche o a determinadas horas donde la energía es más barata, porque su coste en esa competitividad, en ese factor de competitividad, le puede suponer a lo mejor un 40%, y los salarios le suponen una cantidad mucho menor. Agustín, en total acuerdo con lo que estás diciendo, que es lo que yo he dicho antes. Es que no nos centramos en el tema salarial. Son un factor. Es un factor mínimo. Hay otros factores mucho mayores. Importantes, ¿no? Según el sector económico más relevante. Te va a plantear también cuestiones importantes. Hay otros, evidentemente. Desde la Confederación de Empresarios hemos insistido muchas veces en que hay que hacer crecer las empresas. Tenemos un modelo de empresas en España, en Castilla y León, que son empresas microempresas. El 90% de las empresas, 90 y tantos % de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. Son empresas mínimas donde muchas veces incluso la propia capacidad del empresario pues no es buena. Vamos, no es buena. Quiero decir
que muchas veces ha montado su negocio, bueno, pues le falta igual capacidad, formación, conocimientos adecuados, y lógicamente a esas empresas les cuesta mucho crecer. Y habría que ayudar a igual montar menos empresas, o sea, impulsar menos el que la gente se monte su chiringuito como autónomo y tal, y vamos a ver cómo intentamos ayudar que el autónomo que ya está montado contrata a un trabajador, como el que tiene 5 pasa a 7, como el que tiene 2 pasa a 15, y cómo se les ayuda de verdad a las empresas, a esos empresarios, a darles mayores conocimientos, a ayudarles a mejorar la gestión de su empresa y a saber negociar. Bueno, es que si nos vamos ahora a claro, todo eso, pero es que es muy importante. Es que veníamos a hablar de cómo se actualizan en este país los salarios. Y los salarios, pero es que los salarios, hay dependen que hablar de la de los calidad de la salarios en empresa. general del conjunto de la población de este país. Y habrá que garantizar un mínimo de actualización de esos salarios. ¿Cuál es el indicador que haya que tener a futuro? No lo sé. No lo sé. Pero hay un elemento que es que la vida, salvo ahora que desgraciadamente estamos en recesión y es tan malo tener el 10% de inflación como tener el menos 0,1 de inflación para la economía del país, hay que buscar elementos que garanticen el poder de compra de todos los trabajadores de este país, en general. Luego se verá si un sector en particular, si una empresa en particular tiene problemas y actuaremos sobre esa empresa. La ley ya facilita cómo actuar en cada uno de esos casos. Hay otra segunda deriva que es, bien, ahora cómo participamos los trabajadores en un sector determinado, en una empresa determinada, donde por fuerza de nueva tecnología, de nuevos productos, de, en fin, 1000 cosas, que esas son las de verdad las que llevan adelante a las empresas, ¿cómo participamos en ese caso, en esa empresa y en ese sector, de una mayor revalorización de los salarios? Entonces, yo no estoy negando lo que dice, yo no estoy negando lo que dice Gerardo. Concepto variable en función de No, yo no estoy negando lo que dice Gerardo, pero hay una cuestión. Su empresa será un modelo. Yo no le digo que no. Ahora, ¿cuántas empresas de este país los trabajadores pueden participar con el empresario en la discusión de los elementos de productividad? Porque si el que planifica no tiene en cuenta a los otros, oiga, ¿qué pasa aquí? No sé si me explico. Nos quedan 2 minutos, y sí quiero poner encima de la mesa no solamente esa reducción de salario, que por cierto en Castilla y León... 4 puntos más que en el conjunto del país. ¿Se sabe por qué puede ser esa diferencia? Pueden ser muchos los elementos y es muy difícil de llegar a esas conclusiones. Uno puede ser que el peso de los empleados públicos sobre la masa salarial de la región tenga una mayor influencia negativa en ese sentido para la masa salarial. 2, tener tantos convenios provinciales por 9 tiran a la baja de cualquiera de esos sectores respecto a una comunidad en que solo haya que negociar quiero hablar uno. de los contratos. ¿Los empresarios reconocéis que los contratos que se han hecho en los últimos años son, iba a utilizar la palabra infinitamente, peores que los que se hacían hace 4 años? Yo creo en igualdad, es decir, con gente igual de preparada o incluso más. Bueno, yo creo que los contratos que se han hecho habrán sido los que habrán necesitado los empresarios que han contratado en cada momento. No sé si serán mejores o peores, pero serán los que han sido adecuados a la necesidad que el empresario necesitaba cubrir. Pero no se aprovecha, Ahora, es decir, porque no se porque han aprovechado las empresas la situación para hacer unos contratos peores condiciones. Creo que la crisis aquí también lo acepta. Nosotros no sé si hemos los defendido sindicatos... siempre la propuesta de FEDEA, de la Fundación FEDEA, respecto del contrato único, que entendemos que es la verdaderamente viable. Un pequeño grupo de contratos temporales y el contrato indefinido, con un coste de despido de 12 días por año creciendo, o sea, a medida de que va creciendo la antigüedad.
Y yo creo que a partir de ahí las cosas tienen que funcionar y funcionar perfectamente bien. Hay una evidencia, yo creo que lo estamos viendo muy rápido. Sí, muy rápido, en las contrataciones que vemos cuando hacemos los análisis del desempleo mes a mes. Claro que los contratos que se están haciendo ahora están en ínfimas condiciones a las que tenían anteriormente. Aquí cada vez se hacen menos contratos indefinidos, se hacen muy pocos. La mayoría de los contratos que se hacen son temporales o son a tiempo parcial y además con unos salarios y unas retribuciones mucho menores que las que tenían anterior, con lo cual claro que ha habido un deterioro tremendo en la precarización. El empresario no tiene confianza para contratar indefinidamente. Bueno, yo no estoy analizando por qué, pero digo, la caída salarial es de que los contratos son infinitamente peor. Los convenios son los que están. La confianza del empresariado o no confianza eso más bien la no confianza. Está ahí, claro. Porque es una cuestión de actividad, es una cuestión de actividad económica. También. Pero cuando estamos hablando que la masa salarial está bajando y que las nuevas contrataciones no ayudan a que suba la masa salarial, es evidente y no tiene discusión, porque lo que ahora se está utilizando son 96% de contratos que son temporales. Pero, ojo, los contratos temporales a jornada completa son una gozada. ¿Y de dónde ha salido el Es que ahora el problema es que la contratación es no indefinida y con contratos a tiempo parcial, es decir, 2 horas, 4 horas, es decir, que ahora se vuelve a incorporar algo que había desaparecido desde hace 50 años de este país, que es la gente que trabaja y es pobre de solemnidad, porque trabajando cobra menos que el salario mínimo interprofesional. Entonces, ¿cómo no va a bajar la masa salarial? Tenemos que irnos. Gerardo, para cerrar, porque no... O sea, yo creo que el trabajo, el contrato indefinido, en definitiva, es bueno en general para la estabilidad de las empresas, y yo lo apoyo, pero eso tiene que tener una contrapartida absolutamente necesaria. El trabajador que no rinde, tiene que ser fácil despedirlo. La reforma laboral que se ha fácil ya, sí, es que es mal. La reforma laboral no ha conseguido eso. La reforma laboral ha mejorado las condiciones de despido, indudablemente. Ha bajado de 45 a 33 días y en casos de conflictos colectivos hasta los 20 días. Y cuando llegas a los 20 días estás en la situación europea. Esto es correcto. Yo lo que digo es, nosotros apostamos por el trabajo indefinido. Sí, los contratos nuestros son indefinidos, Agustín. No son temporales. Hablando de tu empresa en particular. Pero las circunstancias de producción o determinadas historias tienen o aconsejan que en un momento determinado prescindas de parte de la plantilla. Pues lo tienes que hacer y lo tienes que poder hacer. Nos tenemos que ir, nos hemos pasado ya del tiempo. Simplemente sí o no va a haber manifestaciones para poner en marcha esta campaña. Hablabais de que en noviembre al menos... Sí, seguramente sí, pero estamos si no hay un acuerdo con la patronal nacional y no tomamos aquí también las riendas del conjunto de los problemas que tenemos en la estructura de la negociación colectiva en Castilla y León, pues seguramente sí, claro. Muchísimas gracias a los 4 por estar esta noche aquí. Nosotros en Castilla y León Televisión les contaremos si finalmente hay esas movilizaciones y veremos cuál es la postura que adopta la patronal. Espacio Abierto vuelve el próximo miércoles. Hasta entonces.